Y bueno, el proceso siguió muy, muy hermoso, ¿no? Y súper bien, súper bien. No sé si se escuchará. Hay música. Vamos a parar, ¿no? Y probamos, ¿o qué? Vamos a ver cómo... Vamos a ver y continuamos. ¡Qué putada! Un día más, la quinta parte ya. Quinta parte. La número 5, que se titula... Compartir el propósito. Compartiendo el propósito. Era para ver si estabas atento. Vamos a brindar por esta nueva parte. Por esta nueva parte. Gracias. Gracias a ti. Tea water, my friend. Eso, fluye como el agua. Entonces, nos quedamos en Tarifa cuando tú llegaste allí y viste a un hombre que te dice: busco a alguien que me haga Reiki, tengo cáncer. Y tú dijiste: aquí estoy. Lo acabo de recibir. Acabo de recibir el testigo del Reiki, ¿no? Y entonces ahí se empezó el propósito, el sentido de ese cambio de vida que había tenido, de esa nueva vida. Ahí le encontré el sentido a esos años de viajes y de aprendizajes. Ahí empecé a entender por qué había aprendido los chakras, por qué había aprendido la energía, la meditación, la sanación. Hasta ese momento solo había hecho terapia, la mayoría eran masajes, era masaje de verano y algunas otras terapias también. Pero en todos esos años me había ido nutriendo durante esos 4 años de viaje espiritual. Y llegó ese momento que me pasaron el testigo en Formentera y que llegué y dije: hostia, sincrónicamente y mágicamente es que voy a llevar ya a acción mi propósito. Y empezamos la semana siguiente a hacer Reiki todos los días, prácticamente todos los días. Entonces preguntaban, bueno, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto con esta persona? Y empezaban a preguntarme personas de la familia, del entorno, amigos. Y entonces le decía: pues estoy haciendo Reiki. ¿Y eso qué es? Bueno, si quieres te lo enseño, te puedo compartir Reiki también. Vale, pues compártenos Reiki. Y empecé con un curso primero en casa de la madre, además, en el salón, con amigos, con familiares, y fue súper bonito, porque lo hicieron por amor, lo hicieron por su hermano, ¿no? Por su amigo. Entonces todo salió desde el amor, surgió con gran amor, con gran comodidad, muy hermoso. Y aquel primer curso ya en solitario, porque ya Silvia ya se había quedado en Formentera, pues fue como muy iniciático, muy, muy profundo, muy potente. Y después de unas semanas, pues este amigo me dijo: oye, ¿por qué no te vienes para aquí, que tengo una cabaña libre y te vienes para aquí, estás más cerca de nosotros, hacemos un poco tribu, un poco comuna y te la dejo con todo amor y con toda tranquilidad? Oye, pues dije, pues sí, estaba en casa de una amiga que se había ido a San Francisco de Asís, se había ido, me había dejado allí y digo: oye, pues sí, pues encantado, así estoy aquí cerca, aquí al lado, cerca de la playa. Recuerdo mis paseos por la playa, porque claro, teníamos una sesión al día. Y entonces otras personas que oyeron lo del curso, pues me pidieron otro curso, que ya lo di en la cabaña. Ya me hice un blog que se llamaba Joel Reiki, que fue un blog muy bonito, fue el segundo blog que hice. Y ahí empecé a investigar ya sobre el Reiki, empecé a hacer los apuntes ya míos, mucho mejor. Ya no eran fotocopias, ya empecé con un pequeño ordenador ahí todas las tardes, todos los días, a trabajar en ello. Todos los días tenía mis meditaciones por las mañanas, por las tardes el Reiki que le hacía a él. Era como un viaje de corazón todo. Y todo se iba dando sincrónicamente. Después en Tarifa se enteraron también de que estaba por allí, por ese lugar, y me pidieron también otro curso. Con la familia también me pidieron el segundo de Reiki. Y todo se iba dando
muy bonito. Él estaba muy contento con cómo iban las cosas, se sentía muy a gusto con el Reiki y bueno, el proceso siguió muy hermoso, ¿no? Y súper bien, súper bien. No sé si se escuchará. Hay música. Vamos a parar, ¿no? Y probamos, ¿ok? Vamos a ver cómo... Vamos a ver y continuamos. ¡Qué putada! Entonces fue una época muy hermosa, que ya sabía cuál era el propósito y ya lo estaba llevando a cabo. Como que ahí empezó mi etapa de 8 años de mensajero de Dios, ¿no? De compartir, o mensajero del Reiki, mensajero del amor. La excusa era el Reiki. Otras veces la excusa eran los chakras, que también di cursos de chakras. Otras veces la excusa era la meditación, que también hacía algunas sesiones de meditación y algunos encuentros de meditación. Después vino también el Ahora Vive, ya lo contaremos. Después vino el Tantra. Pero fueron unos años de compartir, de que mi vida, el propósito de mi vida era el compartir con los demás. Pasé aquel fin de año allí también, todo el primero de año, y después como que sentí que tenía que hacer un viaje, que tenía que soltar también. También este amigo me transmitió como que estaba bien hasta ahí, estuvo un mes sin pedirme sesiones. Entonces yo también sentí que mi propósito o mi servicio ahí, pues de alguna forma había concluido, ¿no? Y que él también tenía su viaje y tenía que respetarlo. Y había entrado en un proceso un poquito más duro de la enfermedad, ya con morfina y tal. Y entonces, bueno, yo respeté también, dejé a una amiga maestra de Reiki también con él y sentí irme a Argentina. Me fui 3 meses a un viaje por Argentina, por el norte de Argentina, por Capilla del Monte y San Marcos Sierra. Y allí pues fue muy poderoso aquel viaje, porque aquel fue como la confirmación, aquel fue como decir, bueno, pues ahora es tu momento para prepararte en cómo compartir. Y entonces conocí a muchos terapeutas, a muchos maestros que me aportaron cada uno una parte de mi próximo servicio, de mi próximo camino. Entonces, durante esos 3 meses también hice mucha sanación. Hice ayuno, hice hidroterapia colónica, esa que te meten agua pero con una máquina y todo. Esa está muy bien, 3 días. Yo también la hice. Sí, 3 días. Me encantó. Y aparte en ayuno, metía un poquito de café y unas plantas que tenía ella, porque era la presidenta de Argentina, de hidroterapia. Y entonces era muy buena. Y se había curado en Estados Unidos de cáncer de colon, que su hermana había muerto, su madre había muerto. O sea, era algo familiar. Y se había curado totalmente. Entonces ella lo compartía desde el entusiasmo y desde el amor, ¿no? Y también te daba una cartita de Los Ángeles, que me encantó eso también. Como que fui cogiendo como todos hacemos, cada maestrillo tiene su librillo y me encantó lo de la cartita y te la daba para ti. Además, era tu ángel, te la daba para ti. Y desde ese momento, pues siempre compro una colección de cartas, de un tarot de esto de cartas y me gusta regalar en Navidad o en cualquier fecha. Me gusta regalar una carta a la persona que me apetece. Y Gloria se llamaba. Y Gloria, pues fue muy bonito el encuentro con Gloria y muy engrandecedor también. Me acuerdo que subí a la montaña del Uritorco también, ahí después de esos 3 días en ayuno. Tenía una fuerza increíble para subir arriba y estaba en ayuno, pero claro, me había limpiado todo el intestino. También hice otras terapias con otras personas así, también hice regresiones hipnóticas y regresiones con masaje, que te metía el dedo ahí hasta la médula y te decía, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y de repente te ibas a otro lugar, de otro momento. Como que surgieron, me encontré ahí también en San Marcos Sierra con un entusiasta que me vino con una entrevista del Mensajero del Sol, de Gira Ratakmanek, y donde hablaba de mirar al sol todos los días, 10 segundos cada día, ir sumando, una técnica de abrir la pineal y de sanar el cuerpo físico, el cuerpo psicológico. Sun gazing.
yo en aquel momento me sentía que me había metido tanto en lo que es la terapia, en lo que es la sanación, que me había agotado energéticamente y no había sido un buen canal, que ahí aprendí lo de ser canal en el Reiki con la práctica. Entonces, ¿a qué te refieres con eso? Que cuando no eres canal te quedas con parte de la energía de la persona. Eso es muy importante. Entonces aprendí en la práctica que me había quedado sin energía, que me había quedado con las energías de la familia, de la persona. Entonces, como que también tuve conciencia de eso y ya lo transmití en todos los cursos a partir de ese momento porque lo viví en propias carnes, ¿no? Y tuve que hacer, y me fui a 3 meses realmente a sanarme y a liberarme de todo aquello. ¿Y cómo, y fue toda una sanación. ¿Cómo lo haces para no quedarte con esas energías? Pues ¿Qué consejos le darías a alguien que...? Simplemente tener la conciencia de que eres un humilde canal, que tú no eres el que das la energía, que tú no eres el que curas, que tú no eres el que liberas, tú solo te pones como al servicio de ese momento. Y yo animo a las personas a que lo hagan de verdad también con cualquier terapia, con cualquier trabajo, con cualquier terapia que hagan, acción que hagan con otras personas. Dejarse llevar. Y ser humildes canales. Ser simplemente al servicio, canal al servicio del universo, de la energía universal y de esa persona, que es el Reiki, ¿no? Que creo que es la humildad más grande que tiene el Reiki y la sabiduría más grande que tiene el Reiki, de entregarse simplemente a estar en el servicio a los demás. Como decía la Madre Teresa, yo no soy el que curo al leproso, sino es Dios a través de mí. Entonces me parece muy, muy buena esa sabiduría y esa conciencia. Bueno, y entonces pues esos 3 meses fueron muy bonitos y también conocí a Angie, una chica programadora de Buenos Aires y de repente tuvimos una fase ahí súper creativa, los dos nos retroalimentábamos y yo decía, a mí me gustaría compartir todo lo que he descubierto, todo lo que he aprendido 24/7 durante todos estos años de crecimiento espiritual, me gustaría compartirlo desde algún lugar nuevo. Vale, lo comparto desde el Reiki, pero es de Usui, pero me gustaría compartirlo desde un lugar creativo, de un lugar totalmente nuevo, totalmente dinamizado y con ideas que he tenido en todos mis viajes que se han ido concretando poco a poco. Y en este como que se ha cerrado el círculo, ¿no? Y entonces en el 2009 fue cuando nació, entre comillas, el Ahora Vive. Y además nació al principio como ahoravive.com.ar. Entonces le llamamos Ahora Vive, Conciencia y Armonía. Porque ya tenía el dominio de Argentina y tal. Bueno, y la página web, la primera página web de Ahora Vive, que era súper bonita, después lo perdimos, pero en ese momento era súper bonita, pues era con ese nombre, ¿no? Ahora Vive, Conciencia y Armonía. Y surgió en una meditación, surgió en esos días que pasábamos juntos, de repente nació el Ahora Vive. Y no sabía muy bien, hicimos la página web con los 7 chakras, con los 8 chakras, con los 7 apartados de la evolución como alma, como hijo de Dios, pero no sabíamos muy bien dónde enfocarlo. No sabíamos muy bien hacia qué lo íbamos a hacer, si era una terapia individual, si era algo colectivo, cómo lo íbamos a compartir. Simplemente nació el compartir y nació el Ahora Vive desde el compartir, pero sin saber hacia dónde iba a ir ese camino, sabiendo que ese era mi propósito también, el de dar a los demás el Ahora Vive. Volví allí cuando estaba allí en Córdoba, desencarnó este amigo, se fue a la luz y volví ese verano a Tarifa también, a estar con la familia, a compartir. Y de repente surgió un momento que fue muy curioso, muy mágico, que hablé de lo de Gira Ratamanek, del sun gazing, y lo hablé allí en el camping y no sé qué. Bueno, pues yo estoy haciendo esto, me está yendo muy bien, estoy viendo el sol, ya iba por 15 o 20 minutos al día, me va genial, está despertándome ahí, verano del 2009, y de repente pues me dijo una de la semana, me dijo, oye, ¿y por qué no invitamos a este hombre? Entonces me pongo a verlo. ¿Al creador? Sí, del sun gazing, de Gira Ratamanek. Me pongo a verlo y justo tenía un evento en Barcelona y otro en Sevilla, pero tenía 2 días libres, en el medio de los dos tenía dos o 3 días libres. Entonces digo,
pues voy a escribirle a la organizadora de España. Le escribo a la organizadora de España y le digo, oye, ¿por qué no? Porque él no cobraba, él era donación, si a alguien le apetecía dar una donación, pero él no cobraba por venir, él era mensajero y lo importante era el mensaje, pero él no pedía nada, solo le tenías que organizar el evento, dónde dormía, tal y cual. Oye, ¿por qué no lo traemos a Tarifa? Yo lo voy a buscar a Marbella, lo traigo para acá, hacemos una conferencia un día y otro día como un curso que dure todo el día y tal, pues para enseñar a la gente el Soundgazing, ¿no? Y que él lo lleve, ¿no? Como si fuera una masterclass. Y de repente me dice, pues sí, pues, y después lo llevo en coche a Sevilla, que es donde tiene el siguiente. Y sí, encantados y tal, y se aloja aquí, en Tarifa y tal, y pues venga, encantados, pues no hay ningún problema, pues y tal, me dicen que sí, me lo confirman, total, que me meto en la gira de Gira Tamanec España, de Soundgazing, y lo llevamos a Tarifa. Entonces, lo llevamos a Tarifa, lo fui a buscar a Málaga, un hombre muy, muy recto, muy seguro de sí mismo, muy poderoso, mayor, pero cuando me dio la mano así era como un hombre con mucho cariño, con mucha amabilidad, con mucho amor. Y de repente pues me lo traje para Tarifa, hicimos una conferencia o ¿cómo se llama? Un seminario. discurso, sí, primero un discurso, una charla, y con la traductora, una amiga que era inglesa, y después el día siguiente una especie de seminario, que ya cobramos una pequeña entrada, que fue como nos costeamos los gastos de ir a buscarlo, no sé cuánto, de tenerlo allí, en fin, que salió muy bien aquel verano, vinieron 80 personas al seminario, y después lo llevé a Sevilla. Lo lleva a Sevilla. La verdad que... ¿Y qué tal la experiencia con él? Muy bien. La verdad, él ¿Descubriste algo nuevo al conocer al creador? Lo más sorprendente de Soundgazing era la última fase, que yo le dije, la última fase yo no la voy a hacer. De 30 a 45 minutos cada día. Porque iba subiendo de 10 segundos cada día. Y la última fase era como la iluminación. Entonces ya no comías. Ya eras un ser de luz. ¿Él hacía eso? ¿No comía? Sí, él no comía. No... Se alimentaba de la luz, entonces no comía. A lo mejor probaba 2 pistachos o a lo mejor probaba un trocito de sandía, pero no comía regularmente. Se miraba el sol y ya está, y con la energía solar. Entonces, bueno, era lo más llamativo, lo que la gente más le llamaba la atención, porque las primeras 15 minutos, era la sanación psicológica, los segundos 15, que ya eran 30 minutos, era la sanación física, y los últimos 15, que eran hasta 45, era, digamos, el despertar espiritual o el ser de luz. Yo llegué hasta 30 y le dije, yo llevaba 26 o así, y le dije un día, Gira, yo me voy a quedar en 30 y ya lo haré cuando sea más mayor, porque ahora no me apetece y tal, y me animó a que lo siguiera, ya que estás en 30, sigue hasta 45, pero bueno, tú tienes que sentirte también, y él era mucho de, siente tú lo que te vibre, ¿no? Y no era muy así, no era muy estricto. Bien, porque puedes perder, imagínate, llevas 30 minutos, sí, paras 2 años, sí, y puedes retomar ya directamente. Sí, tienes el mantenimiento, más o menos todos los días, 10 minutitos. Sí, yo seguí viendo el sol, pero tampoco me preocupa eso. Haría el viaje entero. O sea, el viaje entero es súper bonito, sí. Cada 10 segundos, ir sumando cada 10 segundos, es un viaje muy, muy, muy potente. ¿Y qué sentiste? Si alguien tiene curiosidad. Sí, pues los primeros 15 minutos, pues vas sintiendo cómo te va iluminando la mente, cómo te va siendo positivo, cómo va siendo más así luminoso en tus pensamientos, la mentalidad te cambia, empieza a ser como más luz en los pensamientos. Después los siguientes hasta 30 minutos, la mirada se te empieza a cambiar, empiezas a ver mucho mejor, pierdes ese cansancio ocular o ese ojo cansado. De hecho, yo no uso gafas para nada. Bueno, porque claro, a lo mejor a los 70 pues uso gafas, no lo sé, pero ahora mismo no. Y bueno, la mirada se te pone más brillante, la mirada se te pone más luminosa también. Físicamente sientes que el cuerpo está muy energizado, como brillante. También tu aura brilla, te sientes como más poderoso también, con más energía solar. Y aparte también
el sol te manda mucha información. Claro, no es lo mismo que lleves un minuto y veas el sol un minuto a la última hora que cuando tienes ya 25 minutos. Entonces tienes que irte para allá una hora, ya te conoces la secuencia del sol, ya te pones ahí a ver el sol ya con una secuencia, ya conoces los ritmos del sol, ya lo miras meditando, ya estás ahí. Claro, cuando es un minuto haces la cuenta, pero ya cuando llevas 20 minutos o 15 minutos ya tienes que poner un contador de tiempo para que te avise, ¿no? Una alarma. Sí, claro. Entonces ya ya estás todo el día conectado al sol, porque ya empiezas, a partir de los 10 minutos, ya estás todo el día conectado al sol, ya estás como mirando tus momentos de meditación con el sol, ya son todos los días, porque si fallas un día no pasa nada, pero ese día no cuenta, digamos, el día siguiente sigues la cuenta. Entonces ya estás todos los días ahí ya sabes la altura en la que vas a mirar al sol, ya sabes que 15 minutos antes el sol es mucho más tenue, pega un bajonazo por la atmósfera, entonces ya sabes que cuando son 20-25 minutos ya es más potente, ya tienes que haber hecho un entrenamiento anterior. Y el proceso también entras en trance, hay momentos que entras en conexión total con la luz, y yo tuve un momento ahí de samadhi de ver que esto era un teatro, un cine, una película de cine, y que me había dado la vuelta y que había visto dónde viene el cine, que es el proyector. Entonces el sol lo vi como si fuera un proyector. O sea, de repente miré para atrás y era como, claro, es que estoy mirando al proyector de la sala de la vida, de la sala de cine, que teóricamente es bonito, pero en ese momento yo me iluminé, digamos, vi, ahora te lo explico y es muy simple, sí, pero cuando lo vi que todo era una proyección del sol, o sea, que toda la luz, que toda la conciencia, que toda la información venía del sol. Sí, puedo explicarlo un poquito más profundo. Y ahí dije, wow, ¿esto qué es, no? Esto es un despertar fuerte. Es un viaje. En ese momento fue muy poderoso. Fue muy poderoso ese momento. Lo sentí como... Uf. Sí, aquel verano fue muy con el sol. Estuve muy con el sol. Después le hice terapia a una persona que me invitó a París, y justo a que tratara a un amigo de ella, y que estaba con esclerosis múltiple, Bruno, no sé qué. Y bueno, y fue muy bonito el viaje aquel, porque además es que terminamos iniciando a ese chico y a toda trabajaban en la Fashion Model, y a todos los que trabajaban para ella. Hicimos un curso de Reiki a las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada, para dejarle a Bruno iniciado y que aprendiera a hacer Reiki. Lo sentía a ellos, lo dimos en inglés todo, y lo sentía a ellos como que eran personas como todos comerciales, todos business, que no habían hecho nunca meditación, pero se conectaron con el Reiki, se conectaron con la meditación de una forma súper potente, que mucha gente espiritual o de la New Age no se conectaban de esa manera. O sea, sentí como el grupo hizo una vibración súper alta. Y ahí aproveché que estaba ahí y me habían hablado de Jodorowsky, que echaba las cartas los miércoles en un café de París. Busqué el nombre del café porque de aquella no había tanto internet, yo creo. Bueno, busqué el nombre y de repente encuentro el nombre y no sé qué, y me voy para allá, y estaban con el número, porque había leído que se hacía una rifa, un sorteo, y entonces voy allí al café, me tomo un café y tal, y te dan un número. Entonces tenía, no sé, el 90 y pico, creo, 97. Y al final éramos 140. Entonces me encontré una española que me decía, tal. Yo decía, no, es que a mí me va a tocar. ¿Qué va, hombre? No te va a tocar, que sí que me toca. Te digo yo que me toca. Que solo son 5 números. 5 números te toca, Joel. Tú estás flipado. Yo te digo que me toca y que me va a echar las cartas. Jodorowsky. Y dice, tú estás flipado, no sé qué. Lo hacía de forma además gratuita, era su servicio a los demás. Yo creo que hasta era, no sé si era los martes. Bueno, y entonces, yo es que muchas veces lo he intentado recordar y digo, ¿cómo coño llegué yo allí en París solo? Yo qué sé, con autobús, con metro, yo no sé cómo lo hice, porque no me acuerdo, no había el internet que hay ahora, ni no tenías el teléfono para ir, no había eso todo, supongo que preguntaría. Y llegué, tenía que llegar. Y fue increíble que empiezan a sortear, venga, el número tal, en francés, tal, no sé qué, y la otra riéndose de mí, no sé qué, tal, y el último número me toca. Claro,
Me mira así, ¡qué cabrón! Digo, te dije que iba a hablar con él. Y va y me toca el último número. Me toca el último número y digo, ¡buah! Venga. Y entré de último. Según entré, Jodorowsky me miró, no había echado las cartas y yo sentí que con sentí que la bola de cristal la tenía en el tercer ojo. Porque siempre habían buscado la bola de cristal de la bruja, ¿no? Sí. Pero está aquí en la pineal. Entonces de repente sentí que me miró y ya sabía lo que me iba a decir. Después me echó las 3 cartas, pero yo ya sabía que él sabía y él sabía que yo sabía. Entonces ya me dijo que, básicamente, me dijo varias cosas y tal, pero básicamente me transmitió, me refrendó, un año después del que yo lo había sentido, me refrendó que mi propósito en la vida era compartir lo que había descubierto en mi despertar espiritual con los demás. Que tenía que seguir ese camino de compartirlo, fuera de como fuera con meditación, con Reiki, daba igual, eran excusas, me dijo él, pero tienes que compartir con los demás ese don que tienes, que te ha hecho salir del Matrix, que te ha hecho despertar. Bueno, es que lo sabía todo, era como, ¿sabes? Me veía, era como que, no sé, lo sentí como muy conectado a ese hombre, lo sentí como con una gran sabiduría, mucha sabiduría y como muy tranquilo. Lo sentí muy en paz, ¿no? Y se rió así, como se ríe él, me miró y tal, me echó las 3 cartas y, sí, es que no sé qué, es que no sé cuál. Tampoco te hablaba del futuro, pero sí del propósito. Y era seguramente la confirmación que necesitaba. Fue para mí como una confirmación. Entonces estuve ahí viajando por Austria, por varios sitios que me llevó esta chica y ya me volví a España y dije, pues me voy otra vez a la India, porque me faltaba el sur de la India. Entonces tenía ganas de ir a la India y volver otra vez al sur, ¿no? Que ahí había varios centros de meditación y varios lugares de Ayurveda, sobre todo, y que quería visitar, porque había estudiado la Ayurveda cuando estuve con este amigo, acompañando, que incluso estuvimos a punto de ir a hacer una sanación Ayurveda del Panchakarma, que son 40 días de limpieza corporal, con aceites, con diferentes técnicas de Ayurveda. Y estaba como muy interesado en el tema Ayurveda y en volver a India, ¿no? Y la Ayurveda está en el sur de India. Y entonces me fui al sur, a Bangalore, y de Bangalore empecé a Cochin, bueno, a la costa, y otra vez empecé a fluir. Recuerdo que los primeros días era como, ostras, otra vez en la India, con este ruido, con este olor, y veía a unas austriacas que me conocieron en el avión y se acoplaron un poco a mí, que era la primera vez que iban, mujeres mayores así. Y yo las veía en el hostel, que las veía cuando salían de la habitación, todas felices y todas contentas, y yo todo agobiado, ¿sabes? Yo llevaba los 2 primeros días, como salimos del aeropuerto y nos fuimos a un pueblito para un poco relajarnos y empezar a viajar. Y yo las veía todas contentas, todas felices y tal, y yo alucinando y les digo, pero ¿cómo estáis así y tal? Me abrieron la puerta de la habitación y me enseñaron el alcohol que traía. Porque nos ponemos finas. Y digo, vale. Bueno, ese primer paso se te pasa y llegué ahí por los Badwaters, que es unos canales de agua, que ibas con un barco ahí por el medio de la selva, porque el sur es muy selvático, ¿no? Y por los Badwaters de Cochin hacia abajo y de repente llegamos al ashram de Amma. Amma, la gurú de los abrazos que venía a Barcelona. Yo la había visto en Barcelona, pero solo una noche. Ni siquiera creo que me dio el abrazo porque me fui antes de que me tocara. Había mucha gente, miles de personas. Había en el pabellón aquel como 10.000 personas. Porque ¿quién es? ¿Qué hace? Es una gurú que da abrazos, que su darshan, que su conexión no es meditación, es dar abrazos y cantar bhajans, cantar canciones espirituales. Y entonces llegué al ashram y conocí a unos españoles que me dijeron, sí, estábamos aquí, no sé qué, ya me informaron y tal, y se va hoy y tal, y me dio tiempo a darle un abrazo en la playa y se fue de ruta. Entonces también el ashram se quedó, después de ese abrazo que sentí como gracias por venir, hermano, aquí estamos, tal, y lo sentí con mucho amor y mucha conexión también allí en la playa. Entonces se fue y se quedó el ashram casi solo, o sea, bastante vacío. Lo cual fue también muy bonito porque no había canciones por la noche, no había esos conciertos de bhajans por la noche, pero bueno, tuve la oportunidad de, más relajado, entrar en servicio también, entré en servicio ahí en la cocina, en lavar platos, bueno, tienes que hacer un servicio, ¿no? Te cobran 3 euros por el alojamiento en aquel momento, en el 2010.
alojamiento, y ese año 2010 empezó ahí muy, muy poderoso y el año fue increíble. Entonces ese tiempo fue muy bonito y de repente me encuentro, faltaba un día para que volviera Ama, lo recordaré siempre. Y delante del templo, que es rosa, así con unos elefantes, súper hermoso, ¿no? Es muy femenino todo es rosa, así. Y ella como que es, dice que es una Satguru, que es una maestra iluminada, digamos. Y entonces, pues, de repente en la entrada del templo veo a dos chicas de Valencia que dicen, ¿a dónde vamos a ir mañana? No sé qué. Entonces les digo, ¿a dónde vamos a ir mañana? Y entonces, Arantxa y Belén. Y entonces digo, ¿pero qué vais a hacer? ¿Cómo os vais a ir mañana? Si mañana llega Ama. Ah, es que ya llevamos 3 días aquí, pero no habéis conocido el ambiente de Ama, los vayan, las canciones espirituales, la noche, las meditaciones en la playa con ella. No habéis conocido de verdad lo que es el ashram, no os habéis enterado de nada. ¡Ostras! No sé qué. Y se me quedan así mirando y dice, este es el tercero. Digo, ¿cómo? Dice, no, es que hemos encontrado cada una de nosotras una carta con 3 corazones. Y tú eres el tercer corazón. Corazones rojos, claro, de la baraja inglesa. Porque los hindús están jugando a las cartas en la playa y cuando les falta una carta la tiran y compran otra baraja. Entonces, ellas mágicamente, cada una de ellas encontró una carta de 3 corazones y el día siguiente yo me encontré mágicamente otra carta de 3 corazones, que la tengo guardada todavía en el libro de aquel viaje. Lo vi el otro día. La tengo guardada. Y entonces, pues, claro, esperaron a que llegara Ama y disfrutaron muchísimo con ella, porque cuando llega ella, claro, aquello se llena de gente, de niños, de gente mayor, hindús, de occidentales, todos cantando allí durante horas y ella Ama entra en trance y todos entramos en trance con ella y tuve la suerte de conocer el ambiente de un gurú hindú vivo y conocer el ambiente. Claro, yo siempre había visto películas de Osho o de Krishnamurti, otros gurús, pero no los había visto en directo. Y ver en directo a una gurú viva, claro, me emocioné porque la energía que se crea es impresionante, ¿no? Es indescriptible, porque es una energía espiritual brutal, porque es un canal en donde todo el mundo entra. O sea, ella abre un portal energético. No paraba entraba en trance y se podía, y daba igual lo que dijera, yo no sabía ni lo que decía, pero daba igual, ya energéticamente, al final estuvimos 10 días, estuve 10 días y el último día le fui a dar un abrazo en la playa, tampoco era tan fácil darle abrazo porque todo el mundo rápidamente se ponía delante de ella. Y rápidamente me puse allí en la arena y me puse de rodillas ahí con ella y decían que no se podía tocar, que no sé qué. Yo la abracé como un amigo, como una hermana mayor, le abracé y le dije, me voy, en inglés, me voy, I'm leaving, no, me voy. O sea, que yo no me quedo aquí, ¿no? Porque ella misma decía, en un teaching, decía que ya estaba bien a sus seguidores, que había muchos monjes, que ya estaba bien de ser monos con la mona madre y ahora tenían que ser águilas y volar por el mundo llevando el mensaje. Entonces yo le di el abrazo y le dije, porque incluso tuve la duda de quedarme allí de monje, ¿eh? O sea, me gustaba tanto el sitio que tuve la cosa de quedarme allí, así al servicio, ¿no? Y era posible, te arreglaban el pasaporte, podía quedarme allí en aquel ashram con esa gurú. Pero de repente sentí que mi camino debería continuar. Y entonces le di el abrazo y me acuerdo que le dije, Aileen, me voy. Y le di un beso incluso, que decían que no le podías, ¿no? Que tenías que quedarte así y la otra te abrazaba, que era un darshan, que era un abrazo espiritual. Yo le di un beso, y la otra se puso a hablar, porque yo cuando me iba, me empezó a hablar. Le di el abrazo y tal, me empezó a hablar, pero me empezó a hablar en su idioma de allí, porque no era una mujer con mucha cultura, no sabía mucho inglés. Entendía un poco, pero no hablaba. Entonces hablaban el idioma de allí, de la playa esa. Porque era una hija de pescadores que se iluminó, empezó a sanar a gente, la gente venía más gente, ya ponía las manos, se curaba a la gente, o sea, se empezó a conectar con Dios, no dormía por las noches, solo cantaba a Dios, no sé qué, y entonces se conectó con Krishna y ahí llegaron otros que le montaron el ashram, que ya la vieron como una gurú, que tal, que cual, bueno, toda aquella historia. Y entonces, pues de repente sentí que me hablaba y tal, y me agarra su segundo,
que hablaba inglés perfectamente. Era una familia muy rica, el segundo. Era un tío muy erudito, muy así, muy filósofo y tal, que es un poco el que da los discursos y tal, porque ella es muy simple su mensaje, que eres hijo de Dios y que eres poderoso, ¿no? Y que tienes que ir en el amor y abrazando a la gente. El mensaje de Amma es muy de madre, muy sencillo. Y este es más filósofo, este da unos teachings más de maestro, ¿no? Entonces me agarró y me dijo en inglés exactamente lo que yo había entendido energéticamente. Yo había entendido, pues sí, hijo mío, sí, sigue tu camino y sigue divulgando el amor por el mundo. De hecho, cada vez que hago una iniciación, digo, ama, amate, en honor a Amma, ¿no? Amate. Entonces, pues me dijo eso. Te acaba de decir Amma que genial que te vayas y que sigas tu camino por el mundo divulgando como un águila. Aparte me lo dijo así el hombre. Fue, no sé, una confirmación también, mágicamente. Y de allí salimos los 3 corazones. Claro, allí ellas eran el primer viaje que hacían, eran farmacéuticas, son farmacéuticas, y era el primer viaje que hacían. Trabajaban en Inglaterra, en Brighton. Y empezamos los 3 corazones a viajar juntos. Y fuimos hacia el sur, hasta Kanyakumari, a la punta del todo del sur, que es como Tarifa. Mucho viento, muy parecida a Tarifa, pero en vez de la isla esa de Tarifa donde estaban los militares, allí había un gran Buda de piedra, justo en una isla que había en la punta. Y es la punta de la India. La punta que tiene los 2 mares a los 2 lados, el viento como en Tarifa igual. Y la energía muy tarifeña. Pues allí, en el camino fuimos hablando del Reiki, les fue enseñando Reiki allí, y digo, bueno, ya haremos la iniciación en algún sitio porque me pidieron Reiki ellas. Y allí hicimos la iniciación. Con todo el mundo, estaban todos los indios preparados para ver el atardecer. Imagínate. Todos los turistas, había mogollón de turistas indios, porque es un sitio muy turista indio. Todos preparados para ver el atardecer. Todos ahí preparados, no sé qué. De todo tipo de gente, todo tipo de clase media, la mayoría. Tal. Y de repente, digo, ahora. La siento allí y empiezo a hacer la iniciación. Poneros así. No sé qué, y todos así como, cantando no sé qué, tal, para ver el atardecer, y de repente nos ven que empezamos a hacer la iniciación y hay un silencio brutal, todos se callan y nos hacen un círculo entre todos de energía y todos callados. No sé si nos hacían fotos, no sé si fliparon, no sé si nos estaban estudiando porque son muy cotillas los indios, pero todos alucinados y todos callados, y durante esos 2-3 minutos yo les dije, olvidaros de los ruidos, olvidaros de todo, que yo no me voy a desconcentrar, y este es el sitio, porque aquí hay mucha energía y este atardecer aquí es brutal. Esto nos vais a olvidar en la vida. E hicimos la iniciación allí. Y después ya cuando terminamos, ya vinieron, nos dieron abrazos, nos preguntaron qué estábamos haciendo, pero ese respeto que tienen los indios, los hindús, por lo espiritual es una pasada. O sea, a ti te ven meditando, no te vienen allí a molestar. Estás en otro espacio. Como muchos se ponen a meditar contigo. Es un respeto por lo sagrado. Ellos sienten lo sagrado en cualquier momento y en cualquier lugar. Después seguimos viajando por el sur de la India, que es muy bonito porque tiene templos de colores, muchos templos de colores, de diferentes colores. Es totalmente diferente al centro norte, que es más gris todo, con mucha más población. Aquí tiene menos población, más abundancia, como una zona muy tropical, muchos árboles, mucha naturaleza, no tan sucio, no tan superpoblación, no tan sucios los ríos, más vegetación. Ellos son más guays, como más tropicales, más tipo caribeños, y son más negros también en esa zona del sur. Y llegamos bueno, no sé si voy a entrar en contar todo, pero bueno. Sí, llegamos a una comunidad allí, Auroville. Sí, Auroville, en una antigua colonia francesa, Pondicherry. Entonces ahí hay un terreno que dio Mahatma Gandhi a Auroville para montar una comunidad internacional, que es el Nuevo Mundo. Y Auroville es como una espiral. La hizo en forma de espiral y en el centro hay el matrimandil, una bola chapada en oro inmensa. ¡Joder! Y dentro de la bola, que entras a meditar, una bola de cristal así, en el centro, que te va aquí, que te abre la pineal. Te pones a meditar delante de la bola, entra la luz, pega en la bola y te viene a ti. Y todos meditando solo con esa bolita pequeña y el matrimandil todo de oro, atrayendo la energía. ¿Y qué sentiste ahí? ¡Pum! Pero es que es como un corazón de la comunidad. Ya lo sientes en las comunidades que están al lado, porque hay 80 comunidades, 80 barrios.
pues uno es de pintores, otro es de artistas, otro es de artesanos, otro van plantando árboles, otro, o sea, es una pasada. Entonces, cada lugar de la comunidad, otros hacen yoga, otros hacen pan, otros hacen ropa, otros tienen escuelas para... el 80% es de hindús, de los indígenas que estaban ahí. Hay tribus también indígenas en ese territorio que le dio Gandhi para hacer la comunidad. O sea, la comunidad también absorbió a las tribus de indígenas también. Hay un Solar Kitchen, que es donde es la cocina, también comunitaria. También cada una de las comunidades tiene su propio barrio, como si cada edificio tiene su propia comunidad. O sea, es un poco, también tienen su propia... Y después a nivel Estado, digamos, han pasado por todas las fases. Han pasado por uno que cogió el mando, han pasado por república, han pasado por democracia, han pasado por muchas fases. Porque a Auroville le dijo ¿y qué normas va a haber para la comunidad? Hacer todo con amor. Le dijo a Auroville. Auroville y la madre, eran dos, era una pareja de maestros espirituales. Hacerlo todos con amor. Y entonces en la bola esa, ahí conocí a Uma, que era la jefa, digamos, la presidenta de los latinos, de los españoles que había allí en la comunidad. Sigue siendo. Y estaba con una pareja que había sido cartero en Barcelona, el hombre que era pintor y tal. Y ahora estaba allí ya retirado. Había mucha gente también retirada occidental. Y sobre todo en la bola, cuando entrabas, era como te sentabas y de repente tenías que enfocarte en la bolita esa de cristal que había en el centro. Y entonces como que te abría la pineal, iba directamente a la pineal. Y alrededor de Mantimandil notabas la energía de la propia bola. Y después toda la espiral, pues con jardines, con diferentes proyectos que aún no estaba terminada la comunidad. Porque todo fue hecho comunitario, poco a poco, con donaciones y tal. Pero era un sitio muy, muy poderoso, muy, muy potente. Ahí nos separamos porque ellas tenían que viajar solas, porque si no India no es lo mismo, ya llevábamos un tiempo, y tenían que viajar solas. Entonces empezaron a fluir, fueron a Vicente Ferrer, después fueron a hacer un Vipassana, que les hablé del Vipassana, y se fueron a Bombay, a Igatpuri, como lo hice yo allí, pues le hablé de ese sitio y fueron a Igatpuri. Y mientras tanto, pues yo seguí mi viaje, fui a Tirumalamalán, a la montaña sagrada, que ahí conocí a Mulli, no sé si has oído hablar de él, a un maestro, y ahí lo vi por primera vez, que aún iba él en la Vespa así, amarilla, todavía no tenía guardaespaldas, ni tribu, ni comunidad, ahora tiene una comunidad en el sur de Portugal, que años después lo fui a ver, pero en ese momento todavía daba teachings así en un chalet pequeñito, con 30 personas que estábamos allí. Tirumalamalán había muchísimos maestros. O sea, fui a ver a muchos maestros también. Cada uno me aportó algo. Por ejemplo, Mulli me aportó pues la naturalidad con la que me miró, con la que me abrazó, con la que abrazaba a otro, con la que tenían ahí una mesa camilla con sus libros, así como muy de playa. Como lo vi ahí como todo muy orgánico, muy natural, muy sincrónico, ¿no? Y a él lo vi como un hermano. Lo noté como un hermano. Después hubo otra maestra que conocí, que no me acuerdo el nombre ya, pero que era como más una diosa, la sentí como una diosa. También estuve con los de Ramana Maharshi, ¿quién soy yo? En la montaña Ramana Maharshi, también en las cuevas, también me resultó. Es esa montaña Tiruvalamalán, había muchos babas desprendidos, muchos que sueltan todo y van por ahí, y van con las rastas. Justo me coincidió la luna llena que dan la vuelta descalzos a la montaña, que se tarda toda la noche, cantando ¿sabes? Sí, allí pasaron muchas cosas. Sí, ese año fue muy poderoso, ¿eh? Y de ahí me fui a lo de Vicente Ferrer y después a donde está el ashram de Sai Baba, el mago Sai Baba, el gran Sai Baba. Este que tiene así unos pelos así negros, grandes y tal. El pelo pues, como lo afro. Afro, aún estaba vivo. ¿Y qué hacía? Era como el Merlín. Sai Baba es como Merlín. Era la tercera reencarnación de Sai Baba. Parece ser que había venido como musulmán, había venido como cristiano y ahora vino como hindú. Y entonces era la tercera reencarnación de Sai Baba, o sea, tenía el mismo nombre que esos que habían venido. Entonces él eligió venir como hindú y entonces transformaba cosas, hacía suceder cosas,
pasar cosas. Lo que pasa es que yo, fíjate, lo conocí como 2 o 3 meses antes de morir. Entonces, ya iba en silla, se notaba su energía, había miles y miles de personas, era brutal. A ese sí que era imposible llegar a darle un abrazo. Sí, le hacían notas para preguntarle cosas o para mandarle alguna cosa, pero ya estaba el hombre muy mayor. O sea, sentía aquella energía como muy masculina y lo sentía un poco muy militar el rollo, como me echaron broncas en todos lados. Me echaban como 3 o 4 broncas al día, tuve 3 o 4 días, pero era un ashram como todos como vestidos de marineritos, así un poco, era como muy, no sé, me vigilaban mucho y era como muy rígido todo aquello. Había mucha energía, sentía mucho la energía de Sai Baba, que es la de los inciensos también, que los hacen a mano, esos azules. ¡Ah, hostia! Ese viene de allí, de Sai Baba, de Puta Party. Y bueno, y fue una experiencia muy potente, pero ya estaba, así como Ramana Maharshi ya estaba muy alcanfor, muy viejo, ya había muerto hace mucho tiempo. Este Sai Baba aún estaba vivo, pero ya estaba yéndose, ya estaba perdiendo un poco, había hecho hospitales, había hecho escuelas, o sea, tenía una obra social increíble, igual que la de Vicente Ferrer. Vicente Ferrer había hecho hospitales, la gente hablando español, había mucha gente que hablaba español en la zona de Vicente Ferrer también. Es una de las zonas más pobres de la India. Y de ahí me fui a la costa. De ahí me fui a la costa y terminé en Goa, en la zona de Goa. Pero era muy así, muy turístico todo lo de Goa, había muchos turistas, como si fuera Ibiza o así. Sí. Y entonces, bueno, estuvo bien, pero, pero la verdad es que preferí ir más al sur, porque había una zona menos turística, más espiritual, a Gokarna. Joder, como me acuerdo de los nombres, qué Sí, te acuerdas barbaridad. de todo, ¿eh? Digo, no me voy a acordar de Gokarna, sí, a Gokarna, On Beach. Había playas que una de ellas se llamaba On Beach, que hacía como un OM. Entonces ahí todavía, ahora me han dicho que es mucho más comercial ya, pero de aquella había 4 yogis, 4 turistas así espirituales, yo alquilé ahí una pequeña habitación delante del mar, y me pasé ahí un buen tiempo, mientras que iban al Vipassana, y cuando salieron del Vipassana se pusieron en contacto conmigo, Arantxa y Belén, vale. y volvimos a unirnos. Allí. Entonces volvimos a unirnos en Bombay, que casi nos perdemos, porque claro, me dijeron mala dirección o no sé qué, no había teléfonos, solo había mail, imagínate Bombay, que aquello era una locura, los trenes de Bombay iba a reventar, no entrabas allí, solo había para hombres o mujeres, porque claro, los hombres que están todos hacinados, era sardinas, o sea, Bombay es impresionante, de verdad, pero nos encontramos y pillamos un autobús directamente para el Rajasthan. Entonces hicimos todo el Rajasthan juntos, hicimos todo el Rajasthan, después otra vez el Taj Mahal, y bueno, y después ya Varanasi, y otra vez Sunil, otra vez las clases de yoga, tal, volví a reencontrarme con mi profe de yoga, y después subimos para Nepal, porque había que salir de la India en 3 meses, porque no podía estar más de 3 meses en aquella época. El visado era de 6, pero tal. Y entonces tuvimos que salir a Nepal, que estaban los maoístas allí peleándose y tal y cual. Casi entramos en un ashram a pasar unos días con un ashram de Osho, que estaba un alumno allí de Osho, uno de los alumnos que se fue para Nepal. Pero al final, para entrar, nos pedían ropa y no sé qué, roja y no sé cuánto, no lo vimos fácil, un camino de corazón, y seguimos para Pokhara. Y ahí tuvimos lo de los maoístas, que estaban en huelgas, porque los chinos están con ganas de pillar Nepal, a través de la política, a través de los comunistas, le da mucho tal. En fin, que terminamos en un Vipassana, 10 días tranquilitos. Cuando tenías problemas te ibas a meditar 10 días. Otro Vipassana. Y nos fuimos a otro Vipassana, Arantxa y yo. ¿Y cómo fue? Y muy bien, la verdad que allí en mitad de la selva, viendo los Himalayas, súper bonito, súper potente. Fue un momento potentísimo de aquel año. Fue un año muy completo, la verdad. Uf. Muy completo. Hicimos muchas cosas. Después fuimos haciendo trekking por los Annapurnas, pero en vez de Annapurnas, que es muy comercial, que iba todo el mundo a hacer trekking, pillamos un mapa y fuimos con autobús hasta arriba de todo o con un taxi, un jeep, y desde allí vinimos caminando una semana. Después nos fuimos a otro lado y vinimos desde allí 10 días, porque teníamos que estar 2 meses en Nepal. Entonces teníamos que hacer cosas, claro, ¿no? Vino Belén, vino el otro corazón y subimos otra vez hasta arriba y tal. Bueno, y después ya seguimos viajando por el norte de la India, otra vez volvimos a entrar en India, en Rishikesh y tal, y otro mes más, o mes y pico, o 2 meses, y ya me volví. Volví, estuve el verano ese en Tarifa,
otra vez, otro verano en Tarifa, muy potente, me pidieron cursos de Reiki, hice cuentacuentos también. Bueno, ese verano fue casi quemó el camping, que dejé una velita que salió ardiendo. ¡Hostia! Y se apagó dentro de la sala, en pleno agosto, con todo el mundo pidiéndome citas. ¡Hostia! Imagínate, cuando abrí la puerta estaba todo negro, toda la sala negra. Y tuve que, aparte de los masajes que lo daban en otro sitio, claro, limpiar la sala y pintarla de nuevo, porque estaba toda negra. Se había quemado, tenía como un esquinero de plástico, se quemó la vela y quemó el esquinero. Hostia. De plástico. Entonces se quemó un día de eclipse lunar y tal. Se me quemó ahí súper poderoso. Y ese verano lo pasé ahí muy bien. Vino Arantxa el verano incluso, y después ella se fue a trabajar a Brighton, y en octubre me fui a visitarla a Brighton, sí, a Inglaterra. ¿Y qué tal allí en Brighton? Estuve poco, iba para quedarme allí, pero al final, bueno, entró el miedo y bueno, y dije, pues me voy. Dije, si tienes miedo, me voy. Que eran muy ingleses. Pero en Brighton es más alternativo, hay gente más alternativa, más latinos. Brighton es más, dentro de Inglaterra es lo más libre, sí, y son más alternativos. Entonces, bueno, de ahí me dije, ¿qué hago? ¿Y qué hago ahora? Me quedo sin plan en invierno y tal, ¿qué hago? Pues me fui a Palma de Mallorca y de ahí fluí y dije, pues siempre me ha apetecido hacer el Camino de Santiago. Y que yo cada 10 años hago una cosa especial. Entonces, en el 2000 pues hice el Maratón de Madrid, y ahora en 2010 me apetece hacer el Camino de Santiago. Y me lié hacia el Camino de Santiago, sin prepararlo, con unos zapatos viejos que me quemaron los pies. A los 3 días tenía unas ampollas que, vamos, sangré por el Camino de Santiago, y me devolvió a la tierra. Como que en ese momento de tanta meditación, de tanta conexión, porque ya meditaba Vipassana todos los días, era como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago aquí en la tierra? Claro. Y me devolvió las ampollas, el sangrar, el caminar. Fue una de las prácticas espirituales más potentes que recomiendo a todo el mundo, el Camino de Santiago. Es que fue estar conmigo, también compartir con los demás, también era el mensajero de Dios igual, pero en los que me encontraba, en los albergues, en los hostels, ¿no? Pero en el día a día caminaba muchas horas solo y estaba conmigo muchas horas. Y con el dolor te hace conectarte con la tierra. Y me conecté mucho con la tierra, mucho. Y fue muy poderoso esa etapa. Y de ahí, pues, todo el Camino de Santiago, tal y cual, y ya al final del Camino de Santiago dije, tengo que empezar en serio ya con el tema de los cursos. Y ya empecé en serio, ya tenía todos los apuntes preparados, empecé a hacer carteles, empecé a ofrecerme en Vigo, en Porriño, empecé con Ana, Naiterra, empezó a rodar ya el karma y a rodar ya la vuelta. Fui un tiempo a Tarifa, también di cursos ahí en Tarifa, en el Ecocenter, empecé ya a mover eso, empezó a surgir un sitio tras otro, me fui después a Sevilla también y empecé a dar cursos en Sevilla. Ya empezó una época de muchos cursos. Quizás más rutinaria. Todos los fines de semana dando cursos. Quizás entonces, más rutinario. A mí lo que me gustaba, sí, pero cada uno era diferente. Sí, cada uno, me refiero como más concreto. Cada uno era el mejor. Siempre me gustaba decir eso. Eso está bien. Cada curso era el mejor. Entonces, cada curso era diferente, era único. Y tenía la suerte de que venía gente, se llenaban los cursos, Javi. Entonces, yo era un privilegiado, porque venía la gente a recibir Reiki o lo que le diera, porque no le daba Reiki, le daba otra cosa, ¿no? Le daba un viaje. Entonces empezaba a transmitirle la experiencia espiritual que tenía y lo que había despertado en mí. No era un curso de este es el Reiki, sino que era un curso de despertar, ¿no? Porque al final había gente que despertaba, había otra que le daba igual o no estaba en el momento, pero todos se llevaban una semilla y ese era mi propósito. Lo que decía, claro, lo que te decía Jodorowsky, lo que confirmaste, ¿no? Sí. Y que Jodorowsky decía, eso es una excusa. Claro. Enseña lo que sea. Claro. Porque es la energía. Claro. Igual que él, a lo mejor con las cartas. Eso. Es la excusa. Nada, es la excusa. La cuestión es que la persona se dé cuenta de su verdadera naturaleza, de su potencial, de que es hijo de Dios, de que es muy poderoso, de que tiene mucho poder en su vida. Y eso es lo importante, eso es lo poderoso. Y entonces ahí, pues, en ese momento fue un momento de mucho compartir. Y no me cansaba. Yo daba un curso
el sábado y otro el domingo. 30 personas el sábado, 30 el domingo. Además coincidió con la crisis y entonces lo hacía donación y gente que no tenía trabajo, que estaban cobrando de la ayuda o que estaba mucha gente en paro, pues no iban a la casa rural y venían a hacer un curso de Reiki. También querían cambiar de vida o querían ver algo nuevo, algo espiritual. Y el Reiki en aquel momento, pues era algo que atraía a mucha gente, ¿no? Y llamativo. Y me fueron conociendo las personas, claro, y unas traían a otras, un poco el boca a boca. Iba también. Todo rodado. Todo iba fluyendo, o sea... Era el momento. Y siempre me llevaba una persona, como dice Facundo. A mí siempre me llevaba una persona. La Paqui me llevó a Sevilla, me introdujo en Sevilla, Ana me introdujo en Vigo, después Belén me llevó ya a la ciudad, Bea también me metió de la ciudad, Blanca me llevó a Santiago, después me llevó a Coruña con Oínos, o sea, todo iba fluyendo. Ana me llevó a Badajoz desde Sevilla, que vino una vez a hacer un curso, y las personas que venían siempre se llevaban una perla. Había algún momento en el curso que se emocionaban, que sentían que había algo más que un trabajo, que tener cosas, que comprar una bicicleta. Había algo más que eso, que lo que le habían enseñado, que había algo espiritual y un poder espiritual que tenemos dentro. Evidentemente, yo siempre les decía que practicaran esos 21 días, que lo bonito que me parecía el Reiki era que me parecía muy fácil, una técnica muy fácil comparado con otras técnicas de meditación, muy fácil y muy práctica, que los resultados se veían muy rápido. Entonces yo intentaba que las personas hicieran la práctica. Había personas que salían y no hacían práctica, entonces no les valía para nada, no, algo les valía, algo se llevaban, pero lógicamente si no haces la práctica volvían rápidamente a sus adicciones, pensamientos limitantes y a sus vidas, ¿no? No hacían la transformación, no hacían el despertar. Un poco me sentía como mensajero en el desierto, un poco intentando despertar a la gente, pero como que predicaba en el desierto. Sí, como que nadie te escucha. La inmensa mayoría de gente, pues, pero sí que a lo mejor de esas 3.000 personas, pues ahora, pues se han quedado conmigo 100 personas que siguen siendo mis hermanos, ¿no? Y nos seguimos encontrando, como contigo, nos seguimos encontrando en este camino espiritual y nos seguimos nutriendo y nos reconocemos. O sea, hubo un grupo de personas que de alguna forma reconoció lo que le estaba transmitiendo. Y no creo que haya sido, sinceramente te lo digo, yo estoy muy orgulloso de lo que hice, de transmitirlo desde la donación, y no creo que no lo hayan valorado porque yo no les he cobrado, sinceramente. A lo mejor si les hubiera cobrado no hubieran llegado a mí. Hubieran llegado 4 personas, menos personas, que me hubieran dado el mismo dinero que 30. Sí. Pero como no era una cuestión de dinero, porque yo vivía de los masajes y de las terapias, yo ese dinero no lo toqué. Durante muchos años no lo toqué. Ahora sirve para acompañar a Alma. Ahora es un tiempo de acompañar a Alma y tengo un dinero ahí. Pero es energía que está ahí, que sabía que iba a ser para algo. Y es para ese propósito Alma, ¿no? Que ya llegaremos a él. Pero en ese momento no era una cuestión de dinero. Y yo siempre lo decía, si no lo valoran porque no se lo cobro, pues es que es su momento. Pero yo no tengo por qué poner un precio para que ellos lo valoren. Esa era mi teoría. Yo no tengo por qué poner un precio para que ellos lo valoren. Entonces, si no lo valoran por el dinero, que salir de ellos. Claro, si no lo valoran por el dinero, pues tienen un problema. Y si lo valoran mucho por el dinero, pues dan mucho dinero, les decía de broma, ¿no? Alguno incluso me dio mucho dinero porque lo valoraba por el dinero. Verdad. Entonces, si tú lo valoras por el dinero, pues dame mucho dinero. Entonces funcioné así y eso me llevó pues a todos los días, todos los fines de semana cursos, todo el tiempo cursos. Y ese año fue como después de ese 2010 de mucho viaje para mí y de muchas experiencias para mí, el 2011 fue como de iniciar el servicio a los demás, de verdad. Ya había empezado con poquitos cursos, pero ahora ya era como una dedicación prácticamente en exclusiva. Incluso ese verano no fui a Tarifa. Nos fuimos, o me fui todo el verano, o nos fuimos por comunidades. Yo incluso estuve en un Rainbow, de estos que es un mes que hubo ahí en Portugal, estuve en muchas comunidades de España, conocí a la CABE, conocí comunidades en el sur, incluso estuve 3 meses en una comunidad de Almería, en Cortijo Los Baños, muy potente, unas experiencias increíbles, conoces a gente increíble, hicimos cursos también allí, porque me lo pidieron, me lo pedía la gente, mucho servicio, muchos descubrimientos en lo personal y en lo comunitario, y mucha comunidad, mucha común unidad. Y ese fue un año, pues, el 2011, pues, que yo lo veo como muy común unidad.
donde nos unimos mucho en comunidad. Y ahí en la comunidad me di cuenta que yo no valía, en ese momento no estaba para estar en las comunidades. Que para mí el mundo era una comunidad, porque era como un pueblo pequeño. Al final trabajé más que en ningún momento de mi despertar. Tenía un horario más que nunca. Tenía un jefe, porque o era un jefe espiritual, o era un líder, o era el dueño. Entonces, había un jefe. Entonces, yo que había sido libre un montón de años, que había elegido la libertad del Matrix, pues estaba en un Matrix más pequeño. Y al final dije, coño, pues me voy a la comunidad del mundo otra vez. Y entonces llegaba el 2012 ya, porque estuve en comunidades todo ese año 2011, después todos los cursos, y llegaba ya el 2012, diciembre del 2012, y dije, pues me voy a México, que tengo que estar allí para los chamanes. Y yo creo que está ahí. Sí, lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí.